si eres... ¿Conoció allí al general Héctor John Caro, y cuál fue su relación con este general? El general Héctor John Caro lo conocí ya como integrando el grupo de inteligencia del GEIN. Él llega a comandar la DINCOTE en 1990. Antes que él estuvo el general Oblitas, y antes del general Oblitas estuvo el general Edgar Zuya Flores. Cuando se conforma el GEIN, el 5 de marzo del año 90, el director era el general Edgar Zuya Flores. Luego siguió el general Oblitas, después siguió el general Héctor John Caro, y después siguió el general Questín Vidal. Dígame, al general Marco Miyashiro, ¿en qué circunstancias lo llega a conocer? El general Marco Miyashiro lo conozco de la escuela. Él era 2 años antes que mi promoción. Luego nos hemos encontrado trabajando en algunas unidades como Seguridad del Estado, pero siempre coincidíamos, porque somos procedentes de la misma Policía de Investigaciones de Perú, ¿no? Hasta que trabajamos juntos en el Grupo Especial de Inteligencia. Yo lo convoco para integrar el grupo, cuando ya el grupo estaba conformado, porque él estaba trabajando con un equipo en una división de investigaciones especiales, estaba dando muy buenos resultados en el campo de la lucha contra el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, y era necesario trabajar con su gente, sus conocimientos, y nos acoplamos muy bien en el GEIN. Tal es así que yo, al fundar el grupo, le di como más antiguo, porque la antigüedad es desde la escuela, la jefatura del GEIN. Como en una oportunidad fui y le dije también al comandante coronel Javier Palacios Ortiz que si él quería podía jefaturar el GEIN, porque él había creado la BREDET, que era la Brigada Especial de Detectives, que funcionaba con apoyo económico de una corporación de empresarios. Fui y le dije que podía darle la jefatura del GEIN. Ya nosotros habíamos tenido una brillante operación el 1 de junio del año 90. No, él me dijo que no, que quería continuar con la BREDET. O sea, había una admiración a su trabajo, a sus conocimientos, y con Marco nos acoplamos muy bien. Marco es un tipo bastante frío, analítico, poco conversador, muy inteligente, ¿no? Nos conocemos de la escuela, tal es así que, no obstante que él era el jefe, me dejaba a mí manejar las operaciones. Así es. General, para precisar que la necesidad de creación del GEIN fue la necesidad de hacer inteligencia operativa. El GEIN nace de una contradicción, como yo le llamo, como nacen las grandes cosas, ¿no? Cuando con Marco Miyashiro regresamos a la DINCOTE el año 90, después de hacer el curso superior de comando, que era el tercer curso de integración, yo seguí con el Delta 7, que lo había creado el Delta 7 el año 78. Seguí con el Delta 7 y hubo un pequeño impasse, le llamo yo. El comando de aquel entonces eran gente que venía de brigadas de robos, y el que llega de la brigada de robos a la DINCOTE pensaba que era lo mismo investigar a un terrorista que investigar a un asaltante delincuente. El terrorista tiene una actitud, un perfil, un modo de actuar y de pensar, tiene una ideología. El delincuente no tiene esa ideología, ¿no? Incluso tienen una terminología especial. En los interrogatorios que hacían los de la brigada, a los terroristas le preguntaban, ¿cuál es tu laburo?, le decían. Y el terrorista decía, ¿de qué me estás preguntando usted? Laburo es, en términos de la replana, es a qué te dedicas en el campo criminal, en robos. Entonces el terrorista decía, no sé de qué usted me pregunta. La DINCOTE le decían, ¿en qué zona estás? ¿No? ¿Eres militante? ¿Eres combatiente? Entonces hay una terminología
Entonces hubo una colisión, una fricción, que a las finales tuve que salir yo de ahí de la DINCOTE y me fui a buscarlo al general Reyes Roca, que era el director de la Policía Técnica que estaba en el edificio 15 de septiembre, para que me envíe al norte. Todavía no había trabajado en el norte y él me dice, ¿por qué te vas? Nos conocíamos porque habíamos trabajado juntos en la DINCOTE en el año 83, 84, 85 que él estuvo. Entonces él, un general visionario fallecido hace poco, en el año 95 falleció, ¿no? Nos protegió, nos ayudó y nos dio una oficina. Y me dijo, escoge al personal que tú quieras. Convoqué a 2 oficiales y 2 subalternos, que estaban ellos haciendo vigilancia a un terrorista, y se conformó el GEIN en una pequeña oficina que quedaba ahí en el Edicopip, en el segundo piso. Y así fue como iniciamos el trabajo, ¿no? Dígame, testigo. Pero ese personal que llegaba allá era excelente, la mayoría eran de la ex Policía de Investigaciones, porque en la Policía Nacional hay como reductos donde se llegan ciertos códigos, ¿no? Entonces la DINCOTE siempre ha sido reducto de la Policía de Investigaciones. Entonces empecé a seleccionar a 4 o 5 gente que había trabajado ya conmigo en años, incluso fundadores de la DINCOTE. Había un mayor Félix Castro Tenorio, me acuerdo bien, Porfay, que tenía este grupo de oficiales y subalternos que estaban haciendo una vigilancia. Él es fundador prácticamente de la DINCOTE, lo convoqué y empezamos a seleccionar al personal, pero siempre muy cuidadoso. Tenían que ser detectives y conocer algo de inteligencia. Hasta ese momento los de la DINCOTE no desarrollaban la inteligencia. Entonces, al combinar la inteligencia tradicional más la investigación criminal, es lo que salió un producto, un resultado, lo que nosotros llamamos la inteligencia operativa policial, que es la combinación de esas 2 grandes técnicas o métodos de conocimiento. La inteligencia clásica nos permitía a nosotros conocer la técnica de vigilancia, seguimiento, camuflaje, ¿no? Interferencias, manejo de informantes y colaboradores, y la investigación criminal nos permitía reunir información después de la captura, porque había que reunir el acopio de la prueba, y para eso la investigación criminal servía por eso. Por eso que yo he escuchado muchos conceptos de lo que es la inteligencia policial operativa, y la inteligencia policial operativa, como nosotros la creamos, era la combinación de la inteligencia clásica más la investigación criminal. Porque cuando llegaron grupos que querían integrarse al GEIN, no podían, porque tenían que ser investigadores, ¿no? Entonces empezamos a buscar ese tipo de personal y nos salió muy bien. Claro, era una selección muy minuciosa, pasaban un examen de psicólogos incluso, y cada cierto tiempo los evaluábamos. Tal es así que el grueso del GEIN llegó en el año 91 con cerca de 17 alfereces nuevos que eran ya de esta institución, la Policía Nacional. Nos enviaron 100 y seleccionamos 17. Pero ellos se acoplaron muy fácil al trabajo y salieron al trabajo de campo, o sea, lo que nosotros llamamos la observación, vigilancia y seguimiento. Testigo, cuando yo la DINCOTE con equipos y digamos vehículos, en ese entonces había un Volkswagen y había una camioneta, y ese era vehículos de la Marina. Entonces ese Popeye también se incorporó al equipo, pero no eran oficiales, sino eran personal subalterno que trabajaban con el GEIN, y después llegaron 2 analistas más operativos que se entraron a la oficina de análisis. En el año 92, al comienzo, este personal técnico de la Marina se fueron, porque vino un comandante y me dijo: Benedicto, ya hemos aprendido bastante, ahora vamos a formar nuestro propio grupo de inteligencia,
y ya hasta aquí nomás. Bueno, yo le digo, nosotros lo manteníamos a la Marina por una cuestión de agradecimiento, porque cuando necesitamos un vehículo, ellos nos dieron el primer Volkswagen, ¿no? Entonces, empezamos 5, y la primera operación, que fue el 1 de junio 90, se hizo en el gobierno aprista, ¿no? Estaba como ministro Agustín Mantilla, y fue a la casa de Monterrico. Incluso él dio la conferencia y dijo que era el comienzo del fin. Yo le llamo la plasmación del principio del fin, le llamo, porque en el trabajo del GEIN ha habido 3 grandes hitos. Primero, la plasmación del principio del fin con la casa de Monterrico, el 1 de junio del año 90. Después viene la concreción del principio del fin. Estoy hablando casi de semejanza, como emplea Sendero sus términos. La casa de Buenavista, el 31 de enero de 1991, y la consolidación del principio del fin cuando cae Guzmán, el 12 de septiembre de 1992. Esos son los 3 grandes hitos históricos que trajo abajo a esta organización, ¿no? Después de esta operación del 1 de junio 90, el gobierno, que ya estaba de salida, se dio cuenta de que casi un quinquenio se habían equivocado en la estrategia, porque más se pensaba en la solución militar. Tal es así que armamentos, equipos se iban al campo, cuando la solución era en la ciudad. Guzmán nunca se movió de la ciudad, siempre estuvo acá en la ciudad, ¿no? Y cuando a veces le decía a Feliciano, pero ¿por qué usted no se va al campo como lo hacía Mao Zedong? No tiene la dirección en los hechos, le decía. La dirección en los hechos quiere decir estar al frente del Ejército Guerrillero Popular. Mao Zedong nunca estuvo, le decía Feliciano a Guzmán, en la ciudad. Entonces usted tiene que irse allá porque está pecando de aburguesamiento, le decía. Cuando cayó Guzmán, el 12 de septiembre de 1992, todas sus cosas ya estaban embaladas para irse al campo, porque empezaba lo que ellos le llaman la guerra de movimientos, o sea, donde el ejército guerrillero popular se iba a enfrentar a otro ejército, pero ya uniformados con boinas tipo Mao Zedong. Entonces el GEIN creció poco a poco, y el 1 de junio del año 90, el mismo ministro de aquel entonces dio las primeras 5 camionetas que llegaron a la DINCOTE, nuevecitas, ¿no? Y llegó más personal, indudablemente. Ya crecimos al doble, y cuando empezamos el año 91 en la casa de Buenavista éramos 20, y cuando cayó Guzmán llegamos a ser 82 en total en GEIN. Eso es en el año 92. 92. ¿Correcto? Dígame, en algún momento durante esas épocas en que se crea el GEIN y hasta el año 1991, porque después vamos a hablar del 92, ¿contó con integrantes de las Fuerzas Armadas aparte del personal de la Marina que usted ha hecho mención? No. El GEIN, hay que conocer un poco cuál era su característica. Era un grupo sui generis. Teníamos cierta autonomía y una flexibilidad de iniciativa, ¿no? Incluso trabajábamos en ambientes separados de la misma DINCOTE, abocados exclusivamente a un objetivo, la captura de la cúpula. No nos dedicábamos a otra tarea que no sea eso. Incluso cuando caía detenido un terrorista haciendo un atentado y lo ponía la Guardia Civil a disposición, lo agarraban los deltas. Los deltas se abocaban a ese tipo de trabajo. El GEIN solamente se abocó a llegar a la captura de la cabeza cúpula. Entonces teníamos cierta autonomía que nos brindaba un apoyo logístico que habíamos logrado conseguir a través de contacto con la embajada norteamericana. Y esto es bueno saberlo porque a veces uno no quiere decirlo. Después de la segunda operación que tuvimos el 19 de septiembre del año 90, cuando cayó Hugo Deodato Juárez Cruzat y todo el aparato de propaganda, casi el 90%, la embajada norteamericana comenzó a apoyarnos con una mensualidad de dinero que no era mucho, pero nos permitía sobrevivir en lo básico y lo elemental, porque
los policías que formaban parte del GEIN tenían los mismos problemas que tienen los policías ahora, mal pagados, discriminados. Entonces había que buscar la manera cómo motivarlos. Cada fin de mes con Marco Miyashiro hacíamos una bolsa de víveres y les dábamos, pero no a ellos, le entregábamos a sus esposas, ¿no? Y cuando estaban trabajando en el campo, íbamos y le llevábamos sándwiches, gaseosas, para que ellos estén tranquilos, para que estén abocados a ese trabajo. Entonces nos permitía a nosotros tener cierta autonomía. Tal es así que de la DINCOTE muy poco recibíamos nosotros. No teníamos ni siquiera una ligazón como para decir, oye, si no haces este trabajo no te voy a dar este apoyo, no. Aparte de eso, en el año 91, recuerdo bien, empezamos ya a buscar, como crecía el GEIN, apoyo del gobierno. Nos hemos reunido en la casa del ingeniero de Yoshiyama, recuerdo bien, el año 91, el 91, y le mostramos una operación, me acuerdo de la operación Huascaura se llamaba, que era contra Luis Alberto Arana Franco, porque queríamos apoyo económico. Estaba el ingeniero de Yoshiyama, el doctor Santiago Fujimori, ¿no? Y estaba también el ministro de Economía, me acuerdo bien. Y nos ofrecieron apoyarnos económicamente, y llegó ese dinero en el año 92, cerca de 2,5 millones de soles, que el GEIN nunca recibió ni un sol. Eso sí le digo. Entonces, teníamos una autonomía y una forma de trabajar muy especial, tal es así que aquel que quería insertarse dentro del GEIN no lo iba a hacer tan fácil, ¿no? Y esto va a explicar por qué más adelante no lograron insertarse el grupo de analistas que llegó al GEIN en ese entonces, ¿no? Coronel, usted sería tan amable